Venga, pues vamos a por ello. Hoy es día 10 de marzo del año 2026, estamos a martes, son las 12:59 ahora mismo del mediodía, con la sesión ya bien iniciada. Vamos a tocar, como siempre, los temas claves, las noticias claves de final de la sesión de ayer, principios de la sesión de hoy. Vámonos después a los gráficos para ver cómo están nuestras inversiones y ver qué debemos hacer en estos próximos días. Vamos con ello. Empezamos, vamos rápido, que luego no lo veis y el mensaje es importante como de costumbre. Por aquí os dejo la imagen de Donald Trump, y es que ayer hablaba para CBS News y decía que la guerra contra Irán podría terminar pronto, afirmando que Estados Unidos está muy lejos de su marco de tiempo estimado inicial de 4 o 5 semanas. Parece que Trump está viendo una posible salida al conflicto, aunque él lo haga en su tono habitual, fanfarrón, hemos hundido la flota de Irán, pero la realidad es que por una cosa o por la otra, Estados Unidos parece que estaría dando cabida a una salida pactada o negociada de ese conflicto. Veremos a ver qué dice el otro integrante de la coalición y veremos a ver cómo se desarrolla esto. Pero esto es una noticia clave para el principio. Decía Trump, creo que la guerra está muy completa, prácticamente no tienen ni marina, ni comunicaciones, ni fuerza aérea. Hay que ver cuánto de todo esto es cierto. Estas declaraciones se añadían también a lo que veíamos ayer por la noche. Prácticamente entrada ya la madrugada, el estrecho de Hormuz parecía que reabría sus puertas, parecía que se retomaba el flujo de embarcaciones a través del estrecho, y entonces Trump comunicaba esto en la red social Trust y decía: si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo dentro del estrecho de Hormuz, será golpeado por los Estados Unidos de América 20 veces más fuerte de lo que ha sido golpeado hasta ahora. Además, eliminaremos objetivos fácilmente destruibles que harán prácticamente imposible que Irán vuelva a reconstruirse como nación. La muerte, el fuego y la furia reinarán sobre ellos. Pero espero y rezo que no ocurra. Este es un regalo de los Estados Unidos de América para China y todas aquellas naciones que dependen en gran medida del estrecho de Hormuz. Ojalá sea un gesto que sea muy apreciado. Gracias por su atención en este asunto. Bueno, como comentábamos, ¿no? Y además los mercados abrían esta mañana la sesión al alza. Ahora lo veremos sobre los gráficos. El Brent, el petróleo del norte, bajando en esa cotización tan extrema que llegó a alcanzar a principios de la sesión del lunes. Parece que efectivamente el mercado lo estaría asumiendo como un acercamiento al fin del conflicto. Veremos a ver en qué queda todo esto. Mientras tanto, en Europa tenemos aquí al presidente Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa, que como siempre está fuera de juego, como siempre llegando tarde o como siempre obedeciendo órdenes. Veremos a ver en qué queda todo esto. Pero dice: cuando Chipre es atacado, Europa es atacada. Ya comentábamos ayer que se especulaba con un posible ataque de falsa bandera a lo que había sucedido en Chipre. Veremos a ver si eso se puede o no confirmar y veremos a ver qué posición toma Europa en las próximas horas. La defensa de Chipre es obviamente un tema esencial para Francia y con ello para la Unión Europea. Parece que Donald Trump está en fuera de juego si decide acabar la guerra, o parece que la maquinaria está en funcionamiento para intentar forzar a Europa a entrar en un conflicto. Veremos a ver en qué queda todo esto. Entonces yo creo que efectivamente, si Donald Trump no ha medido bien el impacto que puede tener este conflicto en las bolsas y lo que está solicitando es una desescalada, aunque sea momentánea, para poder controlar mejor ese impacto que pudiera tener en la economía, veremos a ver cuáles son los próximos movimientos del otro Estado miembro de la coalición de Israel, porque si Europa está hablando en estos términos,
Macron está hablando en estos términos. ¿Quién sabe qué negociaciones puede haber detrás? ¿Quién sabe si podemos esperar nuevos ataques de falsa bandera si damos por hecho que eso ha sido lo que ha sucedido en Chipre? Y a razón de esto, ponemos en pantalla esta imagen, otra gran noticia que nos traen los amigos de Guerras y Geopolítica, que nos dice la noticia sobre las señales de intentos de involucrar a otros países en la confrontación con Irán. Hoy, una explosión en una sinagoga ocurrió en la ciudad belga de Lieja. Esto es una cosa increíble, ¿eh? Esto, como pueda confirmarse que es un ataque de falsa bandera, puede ser una cosa increíble y pareciera ser que el escenario es este que os comento exactamente a continuación. Vamos a seguir viendo noticias y posteriormente hacemos un análisis completo y sacamos conclusiones de cómo puede estar realmente el contexto actual. Sorprendentemente no hubo víctimas y el daño fue las ventanas rotas. El día anterior, el 8 de marzo, un dispositivo no identificado explotó cerca de la embajada estadounidense en Oslo. En este caso también el edificio sufrió daños menores y no hubo heridos. Anteriormente, Turquía, Azerbaiyán y Chipre ya acusaron de Irán de ataques a sus territorios utilizando drones y misiles balísticos, una señal de inteligencia obvia para involucrar a terceros países en el conflicto del Medio Oriente. Será la expansión de la geografía, la frecuencia y la escala de estas provocaciones o ataques terroristas en estados aliados de Estados Unidos, que hasta ahora se abstienen de participar directamente en las hostilidades. Bueno, esta noticia es magnífica y, como os digo, creo que puede ser un desarrollo que tenga este conflicto. Veremos a ver en qué queda todo, ¿de acuerdo? Vamos a por más. Aquí tenemos otra imagen que ha sido bastante impactante durante las últimas horas. La hemos podido ver en diferentes medios. Fijaos cómo podemos ver aquí a soldados israelíes destrozando cámaras callejeras para ocultar imágenes de ataques o imágenes de la devastación que ha sufrido en estos días Israel tras los ataques iraníes. Fijaos cómo son los propios soldados israelíes los que están destrozando esas cámaras. Medidas más de propaganda. Como digo, puede ser que Israel esté preparado para continuar con la guerra y Donald Trump quiera salir de ella a toda costa, o en vez de salir de ella lo que quiere es ganar tiempo. Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto, porque desde luego que el escenario está complicado. Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿qué sucedía esta mañana? Primera hora, a las 8 de la mañana. Y os pongo de nuevo el mapa que ya hemos visto 400.000 veces durante estos días. Estrecho de Hormuz, ¿de acuerdo? Anoche, después de las declaraciones de Donald Trump y de la publicación que hacía en la red social Trust, parecía que se reanudaba el flujo de embarcaciones en el estrecho de Hormuz. Parecía que se apilaban embarcaciones por estas zonas cercanas al cruce del estrecho, con intención quizá de vislumbrar una apertura definitiva y poder cruzar hacia el otro lado, tanto de un lado como de otro. Lo que hemos visto esta mañana a las 8 de la mañana es un retroceso de todas esas embarcaciones que parece que por el momento siguen sin tener confianza en la posibilidad de cruzar ese estrecho y continuar con sus intercambios comerciales. Veremos a ver en qué queda todo esto, pero desde luego que este movimiento de barcos es también muy demostrativo en el punto en el que nos encontramos. ¿De acuerdo? Y fijaos, porque justo a la vez que encontrábamos ese acercamiento de los barcos, esa vuelta de los barcos hacia atrás, pareciera que abandonando esa intención de cruzar el estrecho. Fijaos, porque nos encontrábamos con este tuit de Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, en respuesta a la publicación de Donald Trump. Y Ali Larijani nos decía, o le contestaba a Donald Trump, tengo por aquí la traducción, decía: la nación iraní, inspirada por Ashura, no teme a tus amenazas huecas. Incluso aquellos más poderosos que tú no pudieron eliminar a la nación iraní. Ten cuidado en que tú mismo no seas eliminado. Pareciera que
quizás el Estado iraní haya perdido la confianza diplomática en los Estados Unidos de América y quiera continuar con la guerra, quizá no le sea suficiente la victoria que ya ha conseguido y no quiera poner fin a este conflicto. Lo mismo, vamos a ver qué sucede en las próximas horas. La situación está así, ¿de acuerdo? Voy a enseñar una última imagen que me parece muy impactante y que me parece que también nos puede dar datos para vislumbrar qué es lo que está sucediendo. Fijaos, estas imágenes que hablan acerca del ataque del sábado en el colegio femenino en Irán. Y fijaos que dice, investigación demuestra que el ataque de Estados Unidos contra la escuela de Minaf y la masacre de más de 170 personas, en su mayoría niños alumnos, fue deliberado. Como comentábamos, la conclusión que sacábamos aquí es que era un ataque proveniente del Estado de Israel para obligar a ambas potencias, tanto Irán como Estados Unidos, a entrar en un conflicto y llevar la situación a un punto de no retorno. Hay voces que ya dicen que lo que hubiera sucedido posiblemente es un error de cálculo americano y que lo que pudiera estar pasando es que los gráficos, los mapas estuvieran desactualizados y lo que realmente estaban intentando era un ataque contra una base militar que hoy fuera un colegio. Hay que confirmar la veracidad de todas estas informaciones, pero esto nos puede dar o nos puede quitar pistas o nos puede llevar en el camino contrario en el que pensábamos que nos estaba llevando nuestros análisis y quizás Israel no estaba tan interesada en comenzar esta guerra. Veremos a ver en qué queda todo esto porque la verdad que no creo que sea la tesis más probable. Entonces, esta es la situación, ¿de acuerdo? La situación en el orden en el que llevamos, ya lo comentábamos ayer, Irán tiene la supremacía aérea sobre el terreno. Estados Unidos está buscando apoyos para conseguir infantería terrestre que parece o pareciera que no está consiguiendo, y ayer el petróleo abría en zonas cercanas a los 120 dólares, el petróleo del norte. Por lo tanto, aquí caben dos posibilidades. La primera, que Donald Trump esté ganando tiempo simplemente porque ha comprendido o le han asesorado del impacto que puede tener esta subida de precios en el petróleo y lo que quiere es ganar tiempo para reorganizar la ofensiva. Es una posibilidad. Otra posibilidad es que realmente Trump quiera salir cuanto antes de la guerra y a lo mejor tenga que dar marcha atrás porque posiblemente Irán es el que no quiera abandonar esta guerra o no considere suficiente la victoria que ya ha conseguido. Y recordemos que es que si esta guerra acabara ahora, Estados Unidos ha perdido su hegemonía en el Golfo Pérsico al completo. Estados Unidos ha perdido exactamente 27 bases militares en la península arábiga. Ha perdido numerosas embajadas por toda la zona y sobre todo ha perdido la confianza diplomática tanto de el bando iraní y sus aliados por la traición que consideran que han sufrido. Ha perdido también la confianza de los países en el Golfo Arábigo que no han contado con la protección de los Estados Unidos y han tenido que protegerse ellos mismos y que han estado cerca si no continuase. Podemos decir que han estado cerca si no continúa esta situación, porque puede continuar, pero han estado cerca de estar en una situación gravísima de desabastecimiento, tanto de alimentos como de agua. Entonces, como digo, estas son las dos tesis entre las que nos podemos mover, ¿de acuerdo? Vamos a añadir más datos para poder contrastar esta tesis. Fijaos el índice de miedo y codicia del CNN, que sabéis que me gusta comentarlo siempre. Esta mañana habría cerca de los 30 puntos. Subió hasta los 28 y ahora parece que vuelve a tomar las posiciones a la baja. Parece que, fijaos aquí la gráfica, fijaos cómo desde el día 4 de marzo que estaba en 37, la gran caída ayer hasta los 25, muy importante, la subida del petróleo incrementó mucho la sensación de miedo en general y hoy habría 28
de momento a la 1 de la tarde está en 27. Veremos a ver qué sucede con la apertura en Nueva York. Pero parece ser que las declaraciones ayer de Donald Trump tranquilizaron a las masas y que hoy, tras las declaraciones cruzadas del gobierno iraní, parece que el inversor considera que la guerra todavía no está finalizada. En estos momentos tenemos que estar muy pendientes y prestar mucha atención a todos los índices, tenemos que prestar mucha atención a esa apertura de los mercados americanos, que ya es pronto, y a los posibles pasos, a los próximos pasos que dé tanto Irán, que tendremos que ver si decide continuar con la guerra porque no considera que la victoria actual sea suficiente, o si al revés se confirma con esta victoria asestando un duro golpe a los Estados Unidos de América. Tenemos que ver también los próximos movimientos de Israel, si va a permitir que Donald Trump salga de este conflicto, que personalmente considero que es lo que está intentando, y si va a hacer movimientos importantes para que otros actores entren dentro del conflicto, como hemos visto con los temas de los ataques de falsa bandera, que creo, y ya lo comenté el viernes pasado, lo volví a comentar ayer y lo vuelvo a comentar hoy, creo que podemos estar ante un escenario grave de lo que se conoce como terrorismo en Europa. Veremos a ver cómo queda todo esto. Y Estados Unidos creo que ahora mismo no tiene margen de maniobra, ya ha mostrado sus cartas. Donald Trump quiere salir de la guerra. Hoy le respondían esas amenazas. Como digo, hay que vigilar los próximos pasos de todos los actores. Pero, ¿qué veíamos hoy en los gráficos, ¿no? Que creo que es también muy relevante. Fijaos. Hoy lo que veíamos, para empezar, una caída de nuevo del petróleo del norte. Volvíamos a zonas de incluso los 84, cerraba ayer, $84 el barril, cerraba ayer a última hora. Hoy por el momento se mantiene lateral, acumulando, el mercado no tiene claro qué va a suceder, y es que nadie puede tener claro qué va a suceder según están las cosas. Vamos a ver el mapa, ¿no?, de Finviz. Fijaos, porque las bolsas generalmente despertaban o cerraban la sesión de ayer alcistas, y creo que es la manera en la que despertarán hoy. Fijaos, todo el sector semiconductores, el sector software funcionando muy bien. Recordemos que venían de un mes muy complicado con muchas caídas, y vamos de nuevo a los gráficos, porque lo que hemos visto estos días, lo que hemos visto en la apertura de hoy, es que los valores que más han sufrido con el inicio del conflicto son aquellos que hoy más han recuperado, y viceversa, los valores que mejor se comportaron o que mejor soportaron el inicio del conflicto son los que hoy están recortando. Vamos a ver. Fijaos, disculparme, vamos a ver la cotización, por favor, de el Bitcoin. El Bitcoin, aquí lo tenemos. Vámonos a sesiones diarias, que creo que vamos a ver esto con mayor facilidad. Fijaos que cuando inicia la guerra, aquí estamos día 3 de marzo, martes 3 de marzo. En el momento que se inicia la guerra, Bitcoin va al alza, llega a la zona alta de esta zona de valor que está creando desde la gran caída hasta zonas de 59. Y hoy que acaba la guerra parece que vuelve al alza. Veremos a ver en qué queda todo esto. Fijaos lo que está haciendo el S&P 500, actualmente perdiendo un 0,24%, pero fijaos que la reacción ayer fue tal cual. Cuando hicimos el análisis a media mañana, estaba por aquí, y fijaos cómo ha vuelto a esa zona muy, muy, muy importante para el índice americano. Pero, ¿qué está pasando en Europa, ¿no? ¿Qué está pasando en Europa? Pues básicamente está pasando lo mismo. En Europa está pasando lo mismo.
el índice español, el IBEX 35, igual, después de ayer, una caída por debajo de las zonas claves de soporte, volvía al cierre llegar a ese soporte y hoy habría muy por encima de ese soporte, por lo tanto, parece que el movimiento es igual y pareciera que el mercado está ya dando por hecho que el conflicto está finalizado. Fijaos, vamos a ver algunos valores que para mí son clave para entender lo que está pasando hoy en los mercados. Vamos a Lockheed Martin, que lo comentábamos. Lo comentábamos también en el vídeo de ayer, como me parecía un valor muy interesante en el que estar si el conflicto se alargaba. ¿De acuerdo? Ahora no sabemos qué va a suceder, pero hoy una sesión de nuevo a la baja de Lockheed Martin es lo que podemos esperar. Es lo que podemos esperar. Un mercado que ya esté abierto en el sector armamentístico. Tenemos Leonardo. Fijaos cómo tras la subida de los últimos días, hoy se mantiene por esta zona. No hay bajada, no hay caída, pero fijaos que parece que pierde algo de fuerza el sector armamentístico, como habíamos comentado. Yo personalmente he cerrado mis largos en Leonardo, con una ganancia ya significativa, por lo tanto, creo que con el momento en el que estamos ahora mismo es mejor no estar. Fijaos, Indra, un gráfico pues fabuloso también, ¿no? Fijaos qué movimiento tan bueno desde septiembre, de 22 de septiembre, que inicia esta tendencia alcista y está en un momento, pues está de dulce, ¿no? Puede ser también que suba, dependerá también de, para mí, dos cosas claves. ¿Qué sucederá con la guerra? Hoy la sesión americana va a ser muy intensa y, sobre todo, ¿qué va a suceder también con las elecciones en Europa? Porque es un tema que también tendremos que empezar a comentar cuando se calme un poco todo el tema de Irán. Así que, una figura interesante, puede haber compras, vamos a ver qué es lo que sucede en el inicio de la sesión hoy americana, porque considero bastante razonable, como digo, que el conflicto continúe e Indra pueda buscar de nuevo zonas abajo. Fijaos, un valor que está teniendo una sesión muy negativa. Tenemos por aquí Repsol. ¿Qué ha sucedido con Repsol? Repsol ha tenido un comportamiento muy bueno en lo que se preparaba el conflicto y ha tenido un comportamiento todavía mejor una vez estalla el conflicto. ¿De acuerdo? Fijaos qué incremento del precio desde zonas de 19 que se estaba moviendo. Desde zonas de 19 que se estaba moviendo antes del propio conflicto hasta las zonas de 21 que ha llegado a estar con el conflicto ya iniciado. Hoy habría la sesión en los 19 de nuevo. Ha cerrado ya todo el gap que generó el lunes pasado y parece que se mantiene al alza desde entonces. Como vemos, hoy a la apertura todos los valores que funcionaron bien durante la guerra caían. Todos los valores que cayeron durante la guerra funcionan fantásticamente hoy. Nos vamos a Banco Santander, Banca Española. Ya sabéis que es un lugar en el que no quiero estar según están las cosas, que creo que está hiper sobrecomprado, pero que hoy habría la sesión con un incremento también del 5% de su valor, de nuevo en zonas de 9,87 y como hemos visto en los índices, volviendo a canales clave y razonables de sus precios. Pero esto está pasando en todos los valores que podáis imaginar. Fijaos, otro valor importante, IAG. Fijaos la caída que teníamos el viernes de un 7,83%. Fijaos la caída que volvíamos a tener el lunes de un 4,70%, un 7,46% el martes. Recupera un poquito el miércoles y el jueves vuelve a caer otro 4%.
Por lo tanto, una afectación muy importante para las aerolíneas durante el conflicto y sin embargo hoy recuperando de nuevo un 3,87%. Veremos a ver en qué queda todo esto. Vamos a hacer un resumen muy rápido de la situación, ya lo hemos visto y creo que ahora mismo el mercado está en un punto muy peligroso, de mucha incertidumbre, con mucha dificultad, ¿de acuerdo? Pareciera anoche, todos podríamos haber apostado porque el final de la guerra estaba por llegar, estaba al caer y posiblemente se hubiera dado a lo largo de la noche. Lo que ha sucedido esta mañana es lo contrario. Parece que Irán no quiere acabar con esta guerra y que la victoria no es suficiente. Los mercados, de momento, al alza, parece que se comportan bien. Hay que ver cómo continúa todo esto. Hay que ver cómo continúa todo esto porque la clave va a estar en si el conflicto sigue o no sigue. Lo que hablamos, las instituciones financieras no pueden controlar estos días el funcionamiento de los mercados financieros porque hay un actor incontrolable para ellos como es Irán. Como es Irán. Y la reacción al alza de las bolsas hoy es una reacción a las declaraciones ayer de Donald Trump y a lo que parecía el reinicio del flujo de embarcaciones por el estrecho de Hormuz. Veremos a ver cuáles son los próximos pasos tanto de Irán como de Israel, porque si ese estrecho de Hormuz no se confirma abierto, hay que ver qué es lo que pasa en las próximas sesiones. Podemos estar de nuevo ante una situación muy parecida a la que vimos el lunes pasado. Por el momento, mantener mucha liquidez, estar pendientes para ver si hay buenas oportunidades, cierren posiciones y si me piden por una apuesta, si me preguntan por una apuesta personal, aunque yo no voy a abrir posiciones, pero si me preguntan, considero que el conflicto no va a acabar aquí, considero que Irán no va a permitir que el conflicto acabe aquí y por lo tanto me parecen buenas compras las armamentísticas, me parecen buenas compras las petroleras como Repsol, que ha funcionado muy bien durante el conflicto, me parece buena compra Chevron, me parece buena compra, como digo, las armamentísticas americanas, pero dependemos demasiado de lo que vaya a pasar en los mercados y dependemos demasiado ahora mismo de lo que diga Donald Trump, de lo que diga la cúpula iraní y de lo que pueda pasar en Europa, fruto o no de la intención de Israel. Poco más, amigos, al final me he ido casi a media hora, lo lamento, pero esta información es muy importante. Un abrazo.